Ok, bueno, vamos a iniciar. Eh, Todos nos encontramos en nuestra parte de precisamente de Visual Studio Code y los ejemplos que hemos corrido o lo que hemos hecho es precisamente verificar la estructura de un proyecto creado en Maven. Como bien sabemos, Maven es una aplicación o es un conjunto de aplicaciones que nos ayudan precisamente a crear de una manera rápida proyectos y administrar las dependencias. Cuando hablo de administrar las dependencias, son todas aquellas librerías que se vinculan y que tienen que trabajar coordinadamente para poder en algún momento dado dar las funcionalidades que necesitan los proyectos. Entonces, cuando nosotros abrimos nuestro proyecto, nos podemos ir precisamente al Open Folder y abrimos precisamente el de CITEC Servicios. ¿Ok? Ahí nos vamos a encontrar varias cosas. Ahorita vamos a trabajar solamente sobre el back. Vamos a hacer algunas cosas interesantes. Dentro de la estructura, lo que hemos nosotros empezado a trabajar dentro del back es precisamente, primero, conocer qué es lo que contenía el POM. El POM, como ya ustedes investigaron, como ya ahorita lo analizaron, ya saben qué es lo que contiene. El POM no es más que el orquestador de todo el proyecto. Es el que se va a encargar de definir qué es lo que vamos a utilizar dentro de nuestro proyecto de Maven. Entonces, para la estructura del POM no es complicada. La primera parte, si se dan cuenta, trae algunas definiciones de propiedades y estas propiedades nos van a servir para que cuando nosotros estemos mezclando versiones de Spring con versiones de Hibernate, con versiones de JSON, podamos en un solo lugar tener ubicadas todas esas versiones y los cambios van a ser de una manera muy transparente. Si se dan cuenta, cuando nosotros ponemos Spring Version, que es la 4.6 Release, nos vamos a dar cuenta que si nosotros lo buscamos dentro del código, lo vamos a estar utilizando en varios lugares. Fíjense, por ejemplo acá, cuando mandamos a traer la dependencia de Spring y nos está mandando a traer esa versión de Spring. Y si se dan cuenta, ya no estoy poniendo el número de 4.0 Release, sino simple y sencillamente mando a traer la propiedad que hemos definido en la primera parte. Entonces, dentro del primer bloque de definiciones, lo que hacemos es definir el nombre del paquete que en un momento dado o el grupo que vamos a trabajar, que en este caso es CITEC, el nombre del proyecto que estamos trabajando, la versión con la cual se está trabajando, la forma en que vamos a empaquetar las salidas o que vamos a empaquetar los targets, que es precisamente mediante un WAR, y el nombre del proyecto en general con el cual vamos a trabajar, que en este caso se llama CITEC Servicios. De ahí vienen las propiedades. Las propiedades son importantes. Si se dan cuenta, esta de encoding me ayuda a saber si voy a utilizar UTF-8 para poder tener en algún momento dado la codificación de los textos, y esto se ve mucho precisamente en los source. Puede ser que de repente tú hayas creado una variable con un acento y si tú le pones UTF-8 no te va a aceptar los acentos. Lo que estamos utilizando es Windows 1250, que es precisamente la que nos acepta ciertas definiciones, pero todavía seguimos superditados a lo que diga el compilador. Esto es la forma del código fuente y nos dice que va a utilizar ese tipo de formatos. Acepta ñes, acentos y todo lo demás, pero desafortunadamente el compilador no lo va a lograr aceptar. Después, posterior a esto, si se dan cuenta, la forma en que se va a endosar el directorio, cómo vamos a tener ese directorio que vamos a tener de salida. Y posterior a esto empezamos con todas las dependencias. Rápidamente vimos que Apache POI es para utilizar Word y Excel. Estamos utilizando la versión 3.5. También estamos utilizando PJ Solver, que es un template, que es precisamente para utilizar templates dentro de Word. Esto significa que vamos a poder utilizar ciertos documentos de Word con los cuales podemos trabajar y que utilizan un formato de template para hacerlos más rápido. XLS para manejar archivos ¿cómo se llama? En Excel. Si se dan cuenta, XLS, las diferentes versiones que tienen. OpenSagress, que es precisamente para poder convertir a archivos a PDF. Y posterior a esto, también estamos, ¿cómo se llama? También estamos trayendo la función de iText para ciertos formatos que vamos a dar de salida, como son
los reportes que estamos utilizando Jasper Report y algunas otras versiones que se estuvieron trabajando dentro. Informix, que es el controlador precisamente para la base de datos. XML Beans, que son definiciones que utiliza Apache precisamente para poder cargar ciertos objetos, como Login, que nos va a ayudar precisamente para trabajar con lo que son los logs. Esto significa que en lugar de mandar mensajes con el system.out.println, es mejor mandarlos por medio de logs y tener una trazabilidad de esos mensajes. Lógicamente todo el paquete de Java, que es el Web API, que vamos a utilizar precisamente los Java Server Page y todo lo que en un momento dado trabajan. Java Server Page, no Java Server Face. Si se dan cuenta, este proyecto trabaja con las dos versiones, pero las que tiene habilitado es precisamente los servicios REST mediante Spring. Después JSON, que nos va a ayudar precisamente a trabajar con las conversiones que en algún momento se puedan hacer. Esta es muy importante porque cuando utilizamos JSON, cuando utilizamos el formato de JSON, si nosotros no instalamos JSON, no vamos a poder agarrar un objeto de Java y convertirlo de manera transparente. Eso lo vamos a explicar más adelante, pero para eso es esta librería. Lógicamente Spring Security, que es lo que maneja la seguridad precisamente de nuestro aplicativo mediante Spring. El Web MVC para lo que es el modelo vista controlador. Luego el core de Spring para poderlo trabajar. El context, que es que nos ayuda precisamente para el manejo de contextos dentro de Spring. Todo un conjunto de librerías de Spring Web que nos van a ayudar precisamente para trabajar con todo lo que son rutas, el HTTP y todo ese tipo de cuestiones que nosotros necesitamos. Spring Text, que es precisamente para las transacciones, para el manejo de transaccionabilidad en la base de datos mediante Hibernate o cualquier otro ORM que estemos manejando. El ORM precisamente que va a vincular con lo que es Hibernate para poder manejar la base de datos. Todo el manejo de test y todo lo que en algún momento se está trabajando para poder crear pruebas unitarias. Esto no lo hemos tocado, pero es la siguiente parte. La AOP, que son precisamente funciones que pueden ser genéricas, que nos pueden ayudar precisamente a trabajar todo lo que son orientados a aspectos. Se le llama programación orientados a aspectos, y que nos pueden servir como especie de triggers o disparadores para ciertas funciones que se están utilizando. Al momento no se está utilizando, se va a utilizar precisamente para el control de lo que son las bitácoras. Spring Beans, que es precisamente la forma en que ellos interactúan para poder trabajar los datos. Todo el Spring Framework, las expresiones. Manda a traer el Spring Boot, aunque no se está utilizando, pero utiliza precisamente la primera versión de Spring Boot por algunas librerías que la necesitan. Después, si se dan cuenta, manda a traer a Java Server Face. Este POM es un híbrido. Este POM puede funcionar tanto con la parte de Java Server Face, que es la que anteriormente traía la punta en desarrollo, y si se dan cuenta trae la utilización del API, trae la implementación, trae en algún momento dado los servlets que utiliza precisamente la transaccionabilidad, trae lo que son los bootface, que es precisamente para poder trabajar con lo que es Spring lo que es Bootstrap y Printface. Trae la versión de Printface, y posteriormente a esto ya trae al ORM, que es el Hibernate, y trae lo que es los aspectos precisamente para el Printface, el manejo de aspectos, que es otra forma de trabajarlo, el manejo de logs también mediante la librería de 4JS. Si se dan cuenta, ya tenemos dos librerías para manejo de logs, la que te acomode, ya sea el logs que estábamos utilizando en la parte de arriba o el logs4j, que la diferencia principal es que esta la soporta Apache, pero cuando nosotros trabajamos con Sonar, si utilizamos esta, te la pone como en algún momento dado como una observación. El Model Mapper, que lo que va a hacer es convertir precisamente objetos de tipo JSON o de tipo JSON a objetos de tipo Java. Hace esas conversiones y nos ayuda precisamente en todo ese tipo de conversiones de objetos. Ahorita vamos a hablar precisamente de los arquetipos, de lo que en algún momento estamos trabajando. MySQL, que es la librería para manejar MySQL. C3P, que es
una librería que maneja un pool de conexiones. Esto significa que nos va a administrar las conexiones que estamos generando para poder acceder. Actualmente no la tenemos utilizando, sin embargo sí se pone la librería para poder manejar un pool de conexiones dentro del propio aplicativo. Este es un pool de conexiones fuera del servidor web, es totalmente dentro de nuestro aplicativo. Otra vez, una librería precisamente para logs, que sea la que tú quieras utilizar, cualquiera de las dos podemos trabajar. File Uploads, que nos sirve precisamente para subir o manejar archivos. Common OI, que son precisamente para, este es para subir archivos al servidor web, bajar y hacer algunas cosas con ellos. Este nos va a servir para manipular archivos, como crear ficheros, crear directorios y todo lo que en un momento se pueda trabajar. El XML bin, para poder en algún momento dado leer archivos XML, poder trabajar con ese tipo de implementaciones. Y lo que son Javax Activation, para poder tener en algún momento dado una versión activada de lo que es Javax X. No estamos utilizando Java. Esta librería no la hemos utilizado, está como que de apoyo. Y también tenemos dentro de esto algo interesante, lo que son las famosas librerías de reportes, que son las Jasper Report, que nos ayudan precisamente para poder manipular reportes de una manera rápida por medio de Jasper Studio, que podemos en un momento dado crear el reporte, mandarlo a traer y generarlo acá. Más adelante vamos a trabajar. Y una librería para el manejo de mails. Si se dan cuenta, todas estas partes, hasta la línea 317, lo que hicieron es cargar todo el conjunto de librerías que estamos trabajando. Y lógicamente, si no cargamos la librería, no nos va a funcionar. Algo interesante es que estas librerías por default no se encuentran. Tenemos que poner mbn install dentro de nuestra carpeta, y si yo me encargo de quitar precisamente los targets y todo lo que en un momento se está trabajando, cuando yo le digo mbn install, me va a descargar las librerías que hagan falta o lo que en un momento se está trabajando. De ahí viene una sección interesante, que es la sección para la compilación, y empieza a traer los plugins. Los plugins son librerías o utilerías que utiliza Maven para poder hacer ciertas funciones que de manera natural no hiciera. ¿Qué es lo que está haciendo la primera librería? La primera librería no hace más que cargar un archivo jar dentro del archivo Maven y lo vincula para poderlo utilizar. Esta librería es precisamente la librería de las letras o las tipografías que utilizan los reportes dentro de nuestro proyecto. Por lo tanto, esta librería que nosotros estamos teniendo es la que vamos a utilizar para poder definir correctamente las letras y no tener que subir o cargar las letras al servidor web. Si se dan cuenta, casi todo esto es cuerpo de la librería. La librería se llama, está dentro de Apache Maven Plugins. Tiene su parte de inicialización, la parte del objetivo que va a ser precisamente instalar un archivo, y se llama JSPortFrame o Override, que lo que va a hacer precisamente es subir las fuentes al servidor web y las va a subir de una manera empaquetada. Posterior a esto, si se dan cuenta, tenemos otro plugin. Aquí terminó el primer plugin. Tenemos otro plugin que lo que hace es precisamente trabajar con todo lo que es la parte del Angular. Esta parte de Angular con la cual vamos a estar trabajando, si se dan cuenta, manda a traer el directorio y te dice, ¿sabes qué? Exclúyeme este directorio. No necesito que me lo pongas dentro de los WARs, sino lo que yo voy a tener son los compilados. Me dice en algún momento dado las versiones de Java que se están utilizando, que son las versiones 1.8 de Java, y posteriormente te dice que el directorio en donde va a estar encapsulado todo, el directorio en donde va precisamente una vez que haga su Maven install o su Maven compile, lo que va a hacer es precisamente decirnos en qué parte se va a guardar. Posterior a esto viene otra librería que lo que hace es, aparte de volver a excluir las librerías de CTEC Angular, las excluye precisamente para no tenerlos que compilar. Y posterior a esto, lo que se va a hacer es trabajar con lo que son los plugins de validación, una parte de validación. Y este plugin lo que va a hacer es, otra vez en el directorio donde se está compilando, lo que hace es mandar a traer y te dice, ¿sabes qué? Utilízame ese tipo de herramientas
y con eso vamos a empezar a trabajarlo con con todo lo que en algún momento se pueda empezar a, a vincular. Entonces aquí está utilizando la versión 7, hay que tener cuidado, si se dan cuenta hay una incongruencia, primero te dice que utiliza la versión 8, pero esta es la versión 7 del Javax. Esta versión es la que en algún momento se utiliza para los servidores web, vamos a dejar la misma, y posterior a esto, si se dan cuenta, ya trae precisamente la parte de donde se encuentra el directorio de fuentes, te dice en dónde se encuentra el directorio, aparte del directorio de fuentes, te dice qué debes de incluir, también le dices que incluya los archivos XML, y estos son los archivos que se utilizan para configurar precisamente las herramientas de todo aquello que esté trabajando con Hibernate. Esta configuración se puede hacer también a través de archivos de Java. Sin embargo, vamos a trabajar ahorita solamente con los archivos de XML para la configuración, y posterior a esto te dice en dónde se encuentra el directorio de resource. Si no ponemos estos directorios, por default el jar no va a contener esta información, y lógicamente al tratar de correr el aplicativo no va a encontrar las fuentes y no nos va a generar una buena compilación. Después, una vez que terminamos la zona de compilación, toda esa zona de compilación es precisamente genérica, es lo que todo el ambiente va a trabajar. Y posterior a esto creamos profiles. Los profiles son pequeños, vamos a llamarlo así, entornos que nos van a ayudar a hacer ciertas cuestiones en específico. Es decir, si yo creo el prefile completo, y dentro de ello a la parte de compilación adicional a las que ya puse inicialmente le agrego la de Mojo, esta versión lo que va a hacer es precisamente compilar el archivo de Angular sin la necesidad de que yo lo tenga que hacer manualmente. Si se dan cuenta, esta versión está hecha para Linux, y lo que hace es crear un profile, manda a traer al plugin de Mojo, crea la npm install para poder generar las fuentes, establece el directorio de trabajo, si se dan cuenta cambió, ya no es la base, sino ya trae a la parte de Citec Angular, ingresa como sudo, remueve precisamente todo lo que se encuentre dentro del directorio webapps.ng, remueve todo, y posteriormente manda a traer al comando npm install. Lo que está haciendo es precisamente cargando todas las librerías inicialmente. Posterior de hacer eso, lo que hace es vuelve otra vez a poner el directorio, y lo que va a hacer es un ng-build para compilar el proyecto. Y con esto lo que estamos diciendo es que cuando nosotros pongamos dentro del profile completo, lo que va a hacer es una compilación tanto de Java como de Angular en un solo punto. Posterior a esto, si se dan cuenta, tiene un profile que se llama compilación, ya no se llama completo, y es el que viene habilitado por default. ¿Cuál es la diferencia? Cuando yo pongo mbn install, el que traiga la activación por default es el que se va a ejecutar, y si se dan cuenta, lo único que va a hacer es compilar todo aquello que se encuentra en el back, y lo que ya se encuentre compilado dentro de Angular lo va a dejar, y me va a crear precisamente mi archivo en el target, que va a ser el archivo precisamente de configuración. Entonces, una vez que estamos ingresando, verificamos que se tenga, y fíjense cuál es la diferencia. Observen ahora, le voy a poner P y le voy a poner completo. Cuando yo hago esto, lo que yo le estoy indicando, déjenme, perdón, es con P mayúscula para activar el profile. Cuando yo hago esto, si se dan cuenta, viene siendo la compilación, pero ahora va a ser la compilación tanto de Angular como la compilación de el Java. Entonces, si se dan cuenta, crea precisamente, sube el archivo Montserrat, precisamente al directorio de donde se encuentran las fuentes, empieza a compilar, y se van a dar cuenta que aquí va a empezar a compilar la parte de Angular, que es todo esto que nosotros pusimos en el plugin de Mojo.
Entonces dejamos que avance el proyecto para ir viendo la definición. Y una vez que termine de compilar, vamos a dejarlo que compile. Aquí sí se va a dilatar un tantito por el hecho de precisamente que está compilando todo. ¿Ok? Y se dan cuenta que está generando precisamente toda la compilación. Y esta compilación, si se dan cuenta, ya es de Angular, ya no es la compilación de Maven. Entonces, dejemos que termine. Lo único diferente que vamos a tener es que dentro de un solo comando se compiló tanto Angular como Java o como Spring, y en el comando anterior solamente se compilaba el back. El otro archivo importante que les dije que analizaran es el archivo precisamente del web que se encuentra dentro del web apps. Se encuentra un archivo que se llama WebXML. Este archivo WebXML prácticamente es quien define la estructura que va a tener una aplicación web dentro de Java. Y toda la configuración que vamos a tener acá es precisamente para que vinculemos todas las herramientas que le estamos diciendo mediante el POM que las vamos a traer. Aquí es la forma en que las vamos a vincular y cómo las vamos a configurar para utilizar. Si se dan cuenta, el POM solamente lo que hizo fue jalar las herramientas y ponerlas a nuestra disposición. El archivo web lo que va a hacer es definirnos cómo vamos a vincular esas herramientas y cómo en algún momento dado podemos trabajarlas. Las primeras líneas es precisamente para la codificación. Segunda, estableces que es un Java Enterprise, que es precisamente para poder trabajar con todos los servicios web de Java. Y entramos a la parte de los parámetros context, que lo que nos van a ayudar precisamente es para definir en dónde se encuentra la configuración en algún momento dado del log4j. Esta es la configuración, o te dice el archivo de configuración para los log4j va a ser el que se encuentra dentro de webinf properties log4j properties. Después establecemos otro parámetro context, que es otro contexto de parámetro, que es el web app rootcake. En ocasiones queremos generar dos contextos distintos dentro de un servidor web. Si nosotros no definimos en esta variable un contexto distinto, cuando nosotros carguemos el archivo, te va a estar redireccionando al mismo CITEC servicios. Entonces, cuando yo quiera generar un WAR distinto que se cargue en un contexto distinto, yo puedo cambiar este nombre y hago esa modificación. Si se dan cuenta, aquí lo que estamos haciendo es configurar el entorno de lo que nosotros trabajamos. ¿Ok? Después te está diciendo que vas a poner atención o vas a estar escuchando precisamente mediante el log4j con listeners. ¿Eso qué significa? Va a habilitar a este manejador precisamente de configuraciones, o perdón, de logs, para que en el momento en el que tú lo utilices, solamente lo mandes a traer y mandes la información. Posterior a esto, manda a traer otro parámetro de contexto y, si se dan cuenta, ya habla precisamente del application context. Este es otro archivo importante, y dentro de este archivo lo que vamos a poner es toda la configuración de Spring. Si se dan cuenta, saca la configuración en dos ambientes. Primero la configuración general, y después dice todo lo que vaya a hacer con Spring me lo vas a manejar en este archivo que se llama application context, que se encuentra aquí mismo. Aquí se encuentra el application context, y toda esta configuración que estamos trabajando es la configuración que va a trabajar precisamente Spring para poder manipular toda su información. Posterior a esto, te dice que puedas utilizar Java Server Face. Si se dan cuenta, estamos manejando las dos versiones. Después te dice que el web context va a ser mediante este listener. Pone precisamente, los listeners son archivos o clases que van a estar al pendiente de que alguna de las instrucciones que tú mandes sean para información de log, o que sean
precisamente informaciones para cargo de ya sea Java Server Face o el contorno MVC. Si se dan cuenta, una vez que tenemos esto, aquí viene esta parte interesante. Si se dan cuenta, te dice, ok, se va a llamar dispatch este server y va a ser precisamente de dispatch server. Y esta parte lo que va a hacer es precisamente configurar todos los servicios REST que estamos trabajando. Te dice, ok, esa configuración vas a utilizarla precisamente de servlet context, que tienes ahí precisamente este archivo que se llama servlet context, y lo que hace precisamente es habilitar el MVC dentro del Spring para poderlo trabajar. Entonces ya tenemos dos archivos interesantes. Application Context, que te configura todo lo que es el Spring en lo general, y el Server Context, que te va a ayudar precisamente para manejar el modelo vista controlador y los estás vinculando. Pero algo interesante, te dice, a diferencia de estos listeners que estaban escuchando todo en cualquier instante, esta, si se dan cuenta, te dice, cárgalo en un segundo bloque de carga, y posterior a esto, una vez que tú lo cargues, vas a solamente escucharlo dentro de este directorio, dentro del directorio API asterisco. ¿Qué significa? Que para que tú puedas tener el manejo del MVC dentro del proyecto, a fuerzas debe de estar dentro de este directorio. ¿Por qué? Porque le estás diciendo que la configuración del MVC solamente la escuche dentro de este directorio. ¿Ok? Después crea un server que se llama Face Server, que es precisamente para Java Server Face, y te dice lo mismo. Para que tú escuches todo lo que venga con Java Server Face, créamelo dentro del directorio Faces. De esta manera, tú separas lo que son dos directorios importantes. Un directorio que es el modelo vista controlador que va a trabajar con Spring y que es el que estamos utilizando el Angular, y otro directorio que es el que trabaja con Java Server Face para poder vincular. Entonces, estos dos directorios son los que en un momento dado están vinculando, y tú le pones que escuche este disparador API, que se llama dispatcher, y o el face servlet, que es para el otro archivo. Después crea un filtro que lo que va a hacer es precisamente utilizar los filtros de legado para el proxy, y para en algún momento dado todos los archivos de test y todo lo que se vaya a trabajar mediante JUnit se pueda trabajar. Esto no lo estamos utilizando actualmente, y si se dan cuenta te dice esos archivos también se van a encontrar dentro del directorio API. Nosotros pudimos haber creado otro directorio que se llame test para todo ese conjunto de pruebas unitarias, sin embargo actualmente no lo utilizamos. Posterior a esto te dice el timeout de la sesión, que significa que si después de 30 milisegundos no responde, automáticamente se va a dar por muerta la sesión. Posterior a esto, crea un archivo que se llama ng, que está dentro del ng index, y este es el archivo del welcome. ¿Qué significa? Que este va a ser tu primer archivo en el cual tú vas a empezar a trabajar. Por eso cuando nosotros cargamos la aplicación, este es el primer archivo con el cual se carga. Si se dan cuenta, separamos toda la configuración en tres archivos importantes. WebXML, que es el que se encarga de vincular todo lo que va a utilizar tu aplicación web. Delega la parte de los servlets precisamente para el modelo vista controlador, y lo deja precisamente dentro del paquete controllers. Si se dan cuenta, lo que está diciendo es, manéjame el modelo vista controlador, pero todos los servicios REST que vayas a utilizar solamente los vas a escuchar dentro de MX, POP, ISTE, CITEC, Controller. Entonces, estas rutas son las que en algún momento dado vamos a cambiar precisamente cuando nosotros hagamos otra aplicación. ¿Qué significa? Que si vamos a seguir este arquetipo de desarrollo, vamos a seguir utilizando el modelo vista controlador con diferentes capas como son DAOs, DTOs, services y controllers, pero solamente los que van a utilizar el modelo vista controlador para poder sacar los servicios REST son los controladores, y aquí estamos haciendo la configuración. Estamos utilizando, si se dan cuenta, dentro de toda esta configuración utilizamos el MVC, y el MVC precisamente fue cargado mediante este esquema en la configuración del bin. Todo lo demás se pone simple y sencillamente por si quieres configurar algo más. Tienes la orientación aspectos,
tienes los contextos, orientación a aspectos, tienes los contextos, tienes los esquemas, el modelo de vista controlador que es el que estás utilizando, las instancias y todo lo demás lo cargas simple y sencillamente como una uh, opción para que tú puedas en algún momento dado agregar más funcionalidades a esta parte. En el Application Context, si se dan cuenta, aquí es en donde nosotros vamos a configurar todo el Spring. Si se dan cuenta, aquí no se configuró nada de Hibernate. Y si se dan cuenta, ni siquiera se crearon los source o la configuración precisamente para conectarse. Aquí solamente delegamos la configuración y dentro del Application Context lo que hicimos es crear precisamente esa configuración. Si se dan cuenta, todos estos son exactamente los mismos que teníamos en el archivo de servlets. Pero ahora vamos a tener algo interesante. Vamos a tener dos archivos que nos van a traer las propiedades para el aplicativo. El primer archivo nos dice, ¿sabes qué? El archivo Database Properties que se encuentra dentro de Web Properties me va a traer toda aquella información precisamente para la conexión con la base de datos. Y si lo buscamos, lo encontramos dentro de Web Properties y aquí tenemos el Database Properties. Aquí están. Y aquí es en donde nosotros configuramos precisamente los accesos a la base de datos. Le decimos que el controlador que vamos a utilizar va a ser uno de Informix. Le decimos que la URL de conexión o sí, la que utilizamos para conectarnos va a estar dentro de esta ruta y después le decimos el nombre del usuario, el password del usuario y después mandamos el Informix Dialect que es el traductor entre lo que es el controlador precisamente de Informix e Hibernate. De tal manera que aparte de esto le configuramos y le decimos, ok, muéstrame todas aquellas consultas que Hibernate haga precisamente para poderlas trabajar. Después, créame o formatéame aquellas consultas mediante SQL. Esto deshabilítalo, no quiero que me las formatees a SQL. Y después, genérame estadísticas. Crea un token precisamente para la conexión, no se está utilizando actualmente. Y este archivo lo que va a hacer es precisamente para trabajar con el proyecto correctamente. Entonces, con esto nosotros podemos en algún momento dado empezar a trabajar la conexión, la configuración y lo que vamos a hacer ahora es mandar a traer otro archivo de propiedades que nos va a ayudar a configurar propiamente los archivos de carga. Y si se dan cuenta, se encuentra dentro de la misma ruta y se llama Application Properties. Y aquí lo único que dice es la ruta de carga que vamos a tomar y esta ruta está configurado Esta ruta está configurada precisamente para Windows. Si se dan cuenta, te dice que los archivos a subir se encuentran dentro de esta carpeta y posteriormente también crea una configuración para poder entrar a la configuración de correos. Esta parte de Application Properties quita la conexión a la base de datos y crea dos archivos, una para la configuración de archivos, la subida de archivos y la otra para la parte del correo. Entonces, una vez que ya tenemos esta parte, nos vamos a... Esta parte la dejé comentariada. ¿Por qué? Porque si se dan cuenta, de ahí trabaja con algo interesante. Agarra y te dice placeholder y te dice que el archivo de propiedades también se puede leer de esta manera. Si se dan cuenta, tiene la configuración para Windows y tiene la configuración para Linux. Cualquiera de las dos nos pueden servir. Lógicamente ahorita estamos trabajando en Linux, por eso dejamos las primeras configuraciones. Después viene el bin más importante, el bin de la conexión a la base de datos. Una vez que ya cargamos nuestras propiedades, le decimos del database
JDBC drivers, créalo a la conexión pdrivers name. Esta forma de conexión del data source es precisamente para que todos los parámetros que nosotros teníamos en el database properties, que es el que tenemos acá, que es precisamente el JDBC driver, el JDBC URL, los mandemos a traer y los pongamos dentro de los archivos de conexión. Si se dan cuenta, manda a traer con un signo de pesos y una llave que abre y luego una llave que cierra para poderlo trabajar. De esa forma mandamos a traer todos los parámetros de conexión y posteriormente hacemos algo interesante. Le decimos, el contexto de configuración que voy a trabajar para lo que es Spring va a ser mediante anotaciones, porque también lo podemos hacer mediante archivos XML, pero le decimos, me vas a leer todas aquellas anotaciones, me vas a activar todas estas anotaciones y la base de donde se encuentran estas anotaciones para Spring es esta. Se dan cuenta que dentro del proyecto no estamos agarrando toda la configuración fuera de CITEC, sino estamos agarrando todos estos. ¿Esto qué significa? Que todos los que se encuentren aquí adentro se van a trabajar precisamente para poder crear toda la información de Spring y toda se va a manejar mediante anotaciones. Ahí es en donde nosotros tenemos los arroba y controllers, arroba translation, que son precisamente las instrucciones que le van a decir a Spring lo que va a empezar a trabajar. ¿Ok? Posterior a esto, le dices, créame una sesión de inicio y esta sesión factory es precisamente para poder empezar a vincular lo que es Hibernate con lo que es Spring. Entonces, esta línea que nosotros vemos actualmente es precisamente para trabajar lo que es Hibernate 4 con el data source de conexión que traíamos de Spring y le decimos que nuestro mapeo de archivos en donde nosotros empezamos a configurar lo hicimos mediante archivos XML. Por eso fue muy importante subir estos archivos XML. Entonces, todo el mapeo que nosotros tenemos de Hibernate lo vamos a cargar precisamente mediante esta instrucción. Hay otra forma de hacerlo. Si no utilizamos XML y lo hacemos mediante anotaciones también, lo que utilizamos es esta instrucción. Cargar el paquete y le decimos en dónde se encuentra el archivo o las anotaciones de Spring que vinculan precisamente con las bases de datos. Hagamos un comentario muy interesante porque esta configuración es precisamente una configuración de JPA, no son nativas de Hibernate. Lo que hizo Hibernate es trabajar el estándar de JPA para que se reconozcan las mismas anotaciones y se puedan configurar. De esta manera también nosotros podemos cargar las entidades. Aquí, si se dan cuenta, le estás diciendo búscalo en todo el proyecto. Lo sano sería buscarlo solamente dentro de los entities. Pero actualmente la configuración lo hacemos mediante los XML. Ok. Una vez que ya tenemos esto, ponemos la configuración del Hibernate, que habíamos dicho que el dialect lo agarramos del archivo de configuración. También agarramos si queremos ver las instrucciones del SQL y si queremos formatear mediante SQL nuestras instrucciones. Para que todo esto funcione correctamente, tenemos que trabajar precisamente con las transaccionalidades. Todas las acciones que nosotros hagamos en las bases de datos son transaccionales. ¿Qué significa? Yo hago un select y ese select es una transacción, pero también puedo tener una actualización, una modificación, un borrado en la base de datos, que también son acciones transaccionales. Pero hay acciones que por su naturaleza no solamente dependen de un solo insertar en la base de datos o de borrar en la base de datos, sino son varias acciones con las cuales se están trabajando. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Precisamente le decimos que todo el manejo de transacciones lo va a manejar el administrador de transaccionalidades de Hibernate. De tal manera que le dejamos toda esa chamba precisamente al Hibernate para que pueda empezar a trabajar. Y dentro de le decimos que el archivo precisamente para trabajarlo se va a llamar de esta forma y que se va a vincular con el Session Factory. ¿Qué significa? Que lo que va a hacer es vincularse con la conexión precisamente para la parte de los bins y todo lo que estábamos haciendo. Y lo que estamos haciendo es
crear la malla que va a vincular las transacciones con las entidades y con los servicios DAO que en algún momento van a empezar a trabajar con la base de datos. En pocas palabras, esta sección lo que va a hacer es precisamente vincular lo que es las transacciones con Hibernate, con las secuencias que en algún momento necesita SQL o el manejador de base de datos para poder hacer este merge y poder trabajar con todo lo que es Hibernate. Una vez que tenemos esa parte, ya mandamos a traer una parte de un bin que es un Spring para poder mandar la autentificación mediante tokens. Esta parte no está habilitada, sin embargo, sí está configurada. Y lo que va a hacer es vincular toda esta sección. Entonces, hasta aquí hemos explicado casi en una hora todo lo que es la configuración del back, toda la configuración que vincula lo que es Spring, que es precisamente un contenedor de objetos que utiliza precisamente inyección de dependencias para poder manejarlas, con la base de datos que se maneja mediante un ORM que se llama Hibernate y que nos va precisamente a manejar toda esa transaccionabilidad y trabajarlo. Y aparte de eso, nos ayuda para poder definir correctamente los arqueotipos. ¿Qué significan los arqueotipos? La estructura arquitectónica de nuestro proyecto. Hasta aquí dejo esta grabación para no volverla muy larga, la voy a subir tantito y entramos a una sección de preguntas y respuestas.